Imaginen, en unas vacaciones conocerás a tu mejor amigo, al amor de tu vida, te volverás traficante y el encargado del microtráfico del pueblo. Todo eso en un verano, que son como 3 meses más o menos. Bueno gente, hoy en otro resumen, Hot Summer Nights o Noches Calurosas de Verano. Suena mejor en inglés. Una película de A24, lo que significa que hay densidad argumental. Veamos qué tanto. Acción. Daniel está triste porque son vacaciones de verano y su papá acaba de morir. Triste. Como su mamá no quiere lidiar con los problemas de un adolescente deprimido y tiene sus propios problemas de adulto, lo manda donde la tía X, que no recuerdo el nombre, pero que vive en un pequeño pueblo lejos de casa, por todo el verano. Ya lo dije, más o menos 3 meses. 20 minutos después. El flaco Daniel no es muy bueno para relacionarse con la gente. Lo raro es que mágicamente termina en una fiesta de la noche a la mañana. ¿Cómo explican que haya terminado ahí? No lo sabremos, pero es un recurso y excusa perfecto para conocer a Hunter. Bad. Cool. El popular del pueblo, el macho del pueblo, el malo del pueblo, el que vende droga, el que está metido en algo, del que todos han escuchado algo pero nadie lo puede confirmar. Lo que sí podemos asegurar es que con esa cara cae parado con las mujeres. Y pues Daniel también cae parado porque ayudándole a esconder un poco de maracachafa se vuelven amigos. Y de ahora en adelante van a ser mejores amigos de verano. Hasta su primera vez la tiene gracias a Hunter. Me refería a las drogas. Y bueno, si Daniel tiene su mejor amigo de verano, también tiene que tener un amor de verano. Para eso está la más popular, la más sexy, con la que todos los muchachos del pueblo tienen fantasías. Micaela. Sí, así como la canción. ¿Qué rayos es eso? Y no solo la conoce por estar en el momento y lugar indicados. Aún mejor que eso es que la hace reír. Y eso es un punto para Dani. Punto que pierde de inmediato al darse cuenta que Micaela es la hermana de Hunter. Que por cierto, no viven juntos ni se hablan desde la muerte de su mamá. Eso para más adelante. Y Hunter, por las buenas, le dice que se olvide de su hermana. Y bueno, si es por las buenas, pues no hay problema. Tampoco es una decisión tan difícil. Daniel toma en cuenta que Hunter es casi 2 veces más grande que él. El flaco Daniel rápidamente olvida el tema y se pone a hablar sobre su idea de negocios. Ya que Hunter es tan conocido y perseguido por la policía, a Daniel se le ocurre que él podría vender la droga. ¿Quién sospecharía? Solo mírenlo. ¿Ah, sí? Y la idea fue buena, muy buena. Las ventas se han incrementado y Daniel, que nació para negociar, tiene otra idea. No para. Vender al por mayor y dejar el menudeo. Para eso necesitan un proveedor más grande y confiable. Y es sencillo, solo deben ir a otra ciudad, a la casa de un traficante desconocido sin previo aviso y pedirle que te venda hierba por kilos, que podría mal ir sal. Ese pequeño incidente donde Hunter le remodeló la cara al traficante llamó la atención de otras personas. De esas a las que no quisieras llamar su atención para mal, porque a estos los impresionaron para bien. Entonces no pasa nada. Ahí conocen a Dex, que es el proveedor que estaban buscando. Él les puede dar los kilos que necesitan cuando quieran y donde quieran. La única condición es que respondan con los pagos cumplidamente. No es tan difícil. Dex les da los kilos y ellos se encargan de venderlo como quieran. A él no le importa eso. Simplemente tienen que cumplir antes de la fecha límite. Fácil. No se diga más, se hace porque se hace. Y resulta ser el mejor trato que hicieron en sus vidas. La venta al por mayor los está forrando. Daniel se compra un carro nuevo y cada vez venden más. Y a más ventas, más plata. Lógico. Y a veces más problemas. Y ya saben, si todo va bien, es que se acerca el momento para que todo vaya mal. Ah, verdad, se me olvidaba. Las historias de amor. Es mi favorito. Primero contemos la de Daniel, que es el protagonista, y luego la de Hunter. Es 4 de julio, lo que significa que hay fuegos artificiales. Daniel se peinó, se llenó de valor y ahora que tiene mucha confianza, ya saben, el dinero da la sensación de poder, lo que te genera seguridad, va y saluda a Micaela y le roba un beso frente a su novio. Momento ideal para poner el meme de el macho. El macho. Eso no evitó que le dieran en la cara, pero ¿quién le quita lo bailado? Lo importante es que llamó la atención de Micaela, que otro día lo acorrala en el baño para devolverle lo del beso.
¡Diablos, señorita! Por favor, no intenten esto en sus casas, no sabemos cómo vayan a reaccionar las mujeres a las que les roben el beso. Y ahí sí empieza el verdadero romance de verano de Dani. Daniel y Micaela viven su historia de amor con intensidad. Se mantienen juntos yendo de un lado para otro y son prácticamente uña y mugre. Un día llega el momento esperado por todos. El día que perderá su virtud. Y no solo él, Micaela también. Entonces es el escenario perfecto. Lluvia, lejos de la ciudad, para ambos es la primera vez, encerrados en un carro, algo incómodo, pero poético. Sí, como si estas cosas pasaran. Por otra parte, Hunter también tiene su interés romántico, la hija del policía del pueblo, a la que, como es lógico, no le cuesta mucho este tema de la conquista. Y bueno, ya saben, pueblo chico, infierno grande. Todo el mundo conoce a todo el mundo. De tanto salir por ahí, caminar o jugar en las maquinitas, te puedes encontrar a veces con tu mejor amigo, que casualmente está en una cita con su novia, mientras tú estás con la tuya, pero con la suerte de que no los vio juntos, cerca. Y cuando Micaela vuelve, se hace la que no conoce a Daniel, ignora a Hunter porque lo odia, ya saben, el asunto de la mamá, y se va para evitar problemas. Casi los pilla. Si Hunter se da cuenta que Daniel sale con su hermana, también le puede reconfigurar la cara. Ah, pero un detalle importante. Daniel omite decirle a Micaela de dónde conoce a su hermano. No precisamente le dice que lo conoce porque son socios en la venta de drogas. No le puede decir eso, porque esa resulta ser la razón por la que odia a su hermano. Su madre, antes de morir, le pidió que dejara ese mundo y Hunter no hizo ni mierda. En pocas palabras, no cumplió el último deseo de su mamá enferma. Esa cosa ni sentimientos tiene. Y bueno, los veranos no duran toda la vida, son 3 meses y ya se está acabando, así como este resumen y la película. Y no todo puede ser risas. Primero, el policía se da cuenta que Hunter se le está comiendo a la hija. Acto seguido va y le da un paseo para mostrarle cómo podría terminar si sigue por ese camino, tal cual como su padre. Y pues Hunter odia a su padre, lo que lo deja como María José, meditabundo y taciturno. El que no está nada meditabundo es Daniel, que han escuchado la expresión la ambición rompió el saco. Creo que es muy obvio que sí. Daniel consigue un nuevo proveedor con mejores precios y otra droga, el polvo blanco este, que no diré el nombre porque no quiero que bajen el video. Hunter, que está más fuera que adentro del negocio, simplemente le advierte que si cambian de proveedor a Dex, tal vez no le guste y tal vez los mande al cielo. Y como Daniel no cree en nadie y se cree el putas, decide hacerlo por su cuenta, quien lo ve bien flaquito. Hunter quiere rehabilitarse. Definitivamente el argumento de parecerse a su padre lo hizo cambiar. Lo primero que hace es disculparse con Micaela, que le pone de condición dejar de vender drogas. No hay problema, le cae como anillo al dedo porque estaba a punto de dejarlo. Unos momentos después. La cagada es que al rato se da cuenta que Dani y Hunter son socios. O sea, que se enoja. ¡Uy, qué mal! Algo importante, durante toda la película se va diciendo que hay una gran tormenta que se aproxima y que la gente debe tener cuidado. De esas tormentas que inundan y destruyen todo en Estados Unidos. Justo el día de la tormenta, Dani va a la casa del proveedor del polvo blanco con poderes alucinógenos. Hace su negocio y cierran el trato con un pase. Pero Dani solo quería pagar e irse. Lástima que no aprendió nada del primer traficante que conoció, al que Hunter le volvió mierda la cara. Nunca vayas solo donde un traficante que no conoces. El pase no era de COCA. ¿Entendieron? COCA. Buen chiste. Simplemente lo estaban probando. No le venden ni mierda, le roban la plata y le advierten que mejor se va muy lejos de donde vive porque cuando Dex se dé cuenta lo va a desvivir de la manera más dolorosa posible. ¡Corre, perra, corre! Desesperado, Dani saca toda su plata y se va en medio de la tormenta a hablar con Hunter para que lo ayude. Ni mierda. Hunter le dice que no, que deje a su hermana quieta y que mejor se va antes de que Dex aparezca. El cual aparece unos minutos después a preguntarle por Dani. Dex quiere cobrarle a Dani, no a Hunter. Hunter está bien, pero Hunter llega a una conclusión. Esa será su vida para siempre. No es tan fácil salirse de ese mundo. El no decirle a Dex dónde está Dani y no entregarlo será su sacrificio para salvar la vida de su amigo. Es un verdadero hombre. Dani sigue su camino y como no se ve un culo por la tormenta, se estrella. Eso sí, no muere gracias al poder del guión. Y aún más poderoso porque sale del carro caminando y corriendo como si nada hubiera pasado. Llega a la casa de Micaela, que hace unos minutos se había ido a buscar a su hermano para hacer las paces y volver a empezar los dos juntos una vida nueva. Lástima que sea demasiado tarde para eso. En fin.
Nunca más nadie supo de Daniel. Ese mismo día Micaela se fue del pueblo y jamás se volvió a escuchar nada de ella. Después de que pasó la tormenta encontraron el cuerpo de Hunter y listo. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Yo diría que fue triste, pero como no sé de finales, no opino. Y bueno gente, este fue otro resumen de Hot Summer Nights. Ya saben qué hacer, si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, dejen un comentario, activen la campana, todas esas cosas. Gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.